de Venezuela. Comenzamos, profesor. Bien, buenos días. Buenos días a todo el público latinoamericano. Esta es la red LAFMAT, Red Latinoamericana de Física, Materia Condensada y Ciencias Materiales, Red LAFMAT, y conformada por varias universidades latinoamericanas. De Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; de Brasil, la Universidad Federal de Pernambuco y Universidad Federal Rural de Río de Janeiro; Venezuela, la Universidad de Zulia; de Chile, la Universidad Católica del Norte de Antofagasta; la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, Chile; Colombia, Universidad Nacional de Colombia; México, el CIMBESTAB de México; en Argentina, la Universidad de San Martín, con el amigo Diego Lamas, que te acaba de conectar; en las otras universidades que se están uniendo también a la red. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener la charla del doctor José de Jesús Velázquez García. Nos va a dar una charla y sin embargo se mueven: fotocristalografía de resolución temporal de materiales de transición de spin y estructuras metalorgánicas. El doctor José Jesús Velázquez García es mexicano, estudió ingeniería química en el Politécnico de México, hizo una maestría en ciencias materiales en el CITEC, Instituto Politécnico Nacional. Luego viajó al Reino Unido para estudiar doctorado en física en el laboratorio Cavendish, bajo la supervisión de la profesora Jackie Cole, y está haciendo 4 años de postdoctorado en el Deutsches Elektronensynchrotron, DESY, en Hamburgo, Alemania. Es un buen amigo mío y un buen colaborador. Es experto en varias materias: ciencias físicas, químicas, ciencias ocultas, y está dispuesto también a colaborar. Nosotros podemos enviar todas las toneladas de muestras al DESY, sincrotrón en Hamburgo, y José Velázquez nos puede medir todas las muestras por sincrotrón. Su especialidad él es en lo que es cristales, monocristales, y alineamiento de espines monocristales, y es un especialista en ese área. Bien, entonces, bienvenido José de Jesús Velázquez García. Entonces, al final de tu charla, que puede ser hasta 50 minutos, empiezan las preguntas de los representantes de las universidades pertenecientes a la red. Quiero hacer un paréntesis para mencionar brevemente que la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo se realizará en Lima en octubre del 23 al 27. Octubre 2023. Están todos invitados y está la página web, en la página web del mismo LAFMAT, que pueden encontrar mayor información para inscribirse y participar. Los trabajos serían publicados en la revista Journal of Superconductivity and Novel Magnetism de Springer. Perfecto. Entonces, bienvenido José Jesús Velázquez García, y saludos de toda la red, y puedes empezar tu charla. Okay. Gracias y gracias por la invitación. Vamos a ver si podemos compartir mi pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, gracias. Como dijo Luis, pues yo he estado aquí trabajando ya de varias cosas, desde química, ciencias de materiales y física. Ahorita estoy más hacia la física, más hacia la fotocristalografía y de materiales inorgánicos, desde la síntesis hasta cómo se mueven sobre el tiempo. Más que nada, diferentes técnicas de investigación relacionadas con el sincrotrón. Bueno, vamos a empezar un poquito porque son 50 minutos que yo no sabía. Pero bueno.
la agenda del día de hoy es bastante larga, se vale quedar dormido. Si yo me quedo dormido, pues déjenme dormir. Yo no tengo que viajar a Vietnam o nada. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de qué es la fotocristalografía. Todo va a haber mucha teoría porque mi investigación hasta ahorita abarca muchas cosas y quiero dar un panorama amplio de más o menos qué es lo que estoy haciendo. Voy a dejar muchas cosas también afuera, pero yo creo que con esto va a ser más que suficiente para llenar el día de hoy. Vamos a dar teoría de la fotocristalografía, un poquito de qué es, los tipos que hay, cómo se divide también por tipos de radiación, cómo se procesa y la configuración experimental que principalmente usamos. Para hacer la fotocristalografía necesitamos hacer cristalografía normal y ya después el procedimiento fotocristalográfico. Después de eso voy a hablar un poquito acerca de los materiales de transición de spin. Aquí les voy a decir SO. Hay de dos tipos, pueden ser monoméricos o oligoméricos. Yo he trabajado con los oligoméricos, pero aún así voy a dar la explicación de cómo los cambios estructurales pasan en los materiales monoméricos, tanto en equilibrio como fuera del equilibrio. Y ya después de eso nos vamos a ir a los materiales que realmente estudié, que son las rejillas, y cómo estas responden con la luz. Después de eso voy a tratar de dar un poquito de los pocos resultados que tengo de la fotocristalografía en MOFs, en materiales, en networks. Vamos a estudiar el típico o muy conocido HCOS-1, un nuevo material o relativamente nuevo material desde Canadá, un material que acabo de crear y como tal le puse el nombre del instituto. Y al final le vamos a dar otros trabajos donde Luis también ha colaborado, aunque no voy a presentar los resultados totalmente. Y finalmente, finalmente más o menos un resumen, el reconocimiento y después de las preguntas disfrutar mi fin de semana. Ok. La fotografía de resolución temporal. Bueno, para empezar, me gustaría decir que es un poquito la cristalografía. La cristalografía es una técnica que usualmente usamos para determinar la estructura de materiales cristalinos. En ese aspecto usamos lo mismo. Una fotocristalografía es la misma técnica, pero para estudiar los cambios estructurales que pasan en los materiales cristalinos después de que los irradiamos con la luz. Estos pueden ser de dos tipos: fotocristalografía estática, donde prácticamente irradiamos un cristal como por 30 minutos en ciertos ángulos, y después de eso realizamos la cristalografía normal. Para esto, los materiales deben de ser metaestables, deben de durar desde horas, días, meses, años sería lo ideal, aunque es muy difícil que eso pase. Un ejemplo de este tipo de materiales es, por ejemplo, los fotoisómeros, algo que trabajé con la doctora Jackie Cole. Yo sinteticé los materiales, ella hizo la fotocristalografía. La fotocristalografía se hizo en Chicago, en el Argonne National Laboratory, y ya varias publicaciones ya han salido de ese tipo de materiales. Pero también hay fotocristalografía de reducción temporal, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto es para estudiar la estructura de especies que viven en cientos de picoseconds, nanoseconds, microseconds o miliseconds. Un ejemplo de ellos es las transiciones de spin, los SO. Y ya hay algunos reportes de, por ejemplo, materiales monoméricos como el que se muestra ahí en la imagen. Después vamos a hablar un poquito más de ello. Bueno. La cristalografía de resolución temporal son experimentos bomba-sonda, donde la bomba es un pulso láser usualmente en picoseconds. Usualmente lo que usamos es hundreds of picoseconds. Sí, lo más típico es 100 picoseconds. Y después de ello, con un tiempo
con un delay time, viene una sonda, un pulso de rayos X. Prácticamente es el mismo experimento cristalográfico, pero por cada pulso de rayos X viene anteriormente un pulso de láser que prácticamente cambia la estructura del material. Y la diferencia de tiempo entre la bomba y la sonda nos permite, de hecho, ver cómo está cambiando la estructura respecto al tiempo. Y bueno, ese proceso es el mismo proceso que realmente se hace en cristalografía normal. Tú tienes el experimento cristalográfico, en este caso realizado en un sincrotrón, colectas todos los datos, le das un procesamiento en la computadora, obtienes un modelo, y del modelo puedes obtener mapas de diferencia electrónica entre una estructura que no fue irradiada y la estructura que fue irradiada, y tratas de ver más o menos cómo los cambios electrónicos, cambios de la densidad electrónica fueron pasando. Y ya que tienes también una estructura también de la parte no irradiada y de la parte irradiada, puedes de hecho hacer cierto tipo de medidas acerca de cómo fue cambiando la estructura del material. Bueno, como dije, el proceso sigue siendo recopilación, procesamiento, la solución, los mapas y el análisis estructural. Pero dentro de la cristalografía también se puede dividir de acuerdo a qué tipo de radiación usamos. En la cristalografía normal se utiliza en su mayoría monocromática. Eso indica que del espectro de rayos X que usualmente se emite en un equipo de difracción, la mayoría de esa radiación es cortada para solo obtener un pequeño parte del espectro. Mientras que también se puede, en sincrotrones se puede usar todo el espectro producido, por ejemplo, por el sincrotrón, lo que se le llama la OE blanca. Pero también se puede hacer algo en medio, entre utilizar no todo el espectro, pero solo una parte del espectro. Y es lo que se le conoce como la OE rosa. La razón de usar la OE rosa y no la OE blanca es que hay mayor contraste señal-ruido con la OE rosa que con la OE blanca. La OE blanca se tiene mucho ruido respecto a la señal. Y debido a que los cambios que se producen en la fotocristalografía, o los cambios o la fotoexcitación que se obtiene es muy pequeña, es crítico de reducir a lo más posible el ruido y aumentar lo más posible la señal. Una de las ventajas de usar la OE con respecto a la monocromática es que aunque la monocromática tiene mejor señal respecto al ruido, puedes obtener mucho más spots con la OE, ya que estás usando no solo un valor de lambda, sino un espectro definido de lambda, un espectro más grande de la onda que usamos para probar o para hacer el experimento cristalográfico. Prácticamente con una sola imagen se obtiene una gran cantidad de información. Si la simetría del cristal es bastante grande, por ejemplo un cúbico, una simple imagen sería suficiente para tener un completeness del 100%, aunque la repetición o el número de repeticiones sea muy bajo. Generalmente, por ejemplo, con la reacción monocromática se utilizan cientos de miles de imágenes, mientras que en la OI, por ejemplo, nada más podemos tener 180 para tener un completeness suficiente. Claro que, bueno, no se hacen nada así, es un poquito más
complicado. Y eso tiene que ver con el procesamiento de los datos. El tipo de experimento que nosotros hacemos depende mucho de cómo lo vamos a procesar. Hay dos caminos principales. Uno que es el típico camino utilizado por los de estructuras biológicas, los microstructure, y los otros utilizados o desarrollados más por cristalographers de small molecules, de moléculas pequeñas. Hay dos, de esa manera hay prácticamente dos software más importantes, uno llamado Precognition y otro llamado LAO-UTIL. Precognition, afortunadamente, puedes hacer un experimento donde como tú tienes que tener dos tipos de experimento. Bueno, cuando colectas, se colecta con un laser off, un laser on. Cada imagen que tú colectas, se colecciona un laser on, una imagen, con el laser off, una imagen con el laser on. On, off, on, off, on, off. O eso es lo que es más se prefiere. Si vas a tratar los datos con LAO-UTIL, es válido tener un laser off, laser on, laser on, laser on, laser on. Porque el programa lo permite. Sin embargo, si los datos se procesan por el programa LAO-UTIL, siempre tiene que ser de forma estroboscópica. On, off, on, off, on, off, on, off. Lo mínimo que nosotros recomendamos es 5 laser off por 5 laser on. Y bueno, hay muchas diferencias. No se pueden prácticamente mezclar estos... la información obtenida con uno por el otro. Precognition lo trata más como si fuera un data collection de un normal exerting, mientras que LAO-UTIL lo que hace es que cada spot que se colecta, cada spot de información, cada reflection, es dividido entre el laser on y el laser off. En vez de obtener una intensidad, obtienes un ratio, una razón entre intensidades, lo cual se te puede utilizar para con otro software con el cual se calcula la estructura tanto del laser off con el laser on. Es mucho más exacto. Es un software libre, es más preciso. Los mapas son muy fáciles, son mucho más exactos, pero el problema es que el software está desactualizado. Sin embargo, el Precognition es de pago, cuesta $4,000. Es rápido, pero la estructura es difícil de encontrar. Se genera mucho ruido. En uno de estos pasos se genera mucho ruido. Y lo que hace que los mapas sean complicados y que sean muy sucios, muy ruidosos. Como se va a ver un poquito más adelante. Más adelante vamos a ver cómo se ve un poquito de la diferencia entre estos mapas. En la mayoría de lo que voy a presentar aquí se trató con Precognition. No fue exactamente mi elección, sino que ya alguien había avanzado el trabajo utilizando el data collection de Precognition. Entonces no me quedó otra más que continuar con este software. Ok, la configuración experimental. ¿Cómo hicimos los experimentos para estos trabajos que voy a presentar? El XRD normal lo hicimos aquí en DC. Hice un multitemperature analysis, usamos un rango de temperatura entre 100 Kelvin y más o menos 390 o 400 Kelvin. Se utilizó nada más una rotación de eje de phi de 360, un ancho de escaneo de 0.1 y un 0.1 segundos por 4 y un wavelength de 0.6. La ventaja de utilizar aquí el sincrotrón es que como los materiales se dañan con la temperatura, el hacerlo aquí con el sincrotrón nos permite utilizar un solo cristal desde 100 a 390 sin necesidad de cambiar cristal o usando diferentes cristales y nada más promediamos los valores de cada uno a cada temperatura.
Si utilizamos un difractómetro normal, usualmente necesitas un aparato especial para llegar a más de temperatura ambiente, y el tiempo de colección es muy alto, y entonces, para entonces el cristal se degradó. Y aquí no, aquí se puede colectar la información antes de que el cristal se degrade. Una vez que tuvimos también la estructura con la radiación monocromática, fuimos a Estados Unidos a el Advanced Photon Source en Argonne National Laboratories para hacer el TRXRT, Time Resolve Photocrystallography. Usamos dos tipos principales, 100 Kelvin y 220. En algunas ocasiones la colección fue estroboscópica, laser on, laser off, laser on, laser off. Pero en algunos casos fue más un laser off o un laser en vez de con tiempos negativos. Eso indica que la colección, el ex prueba fue colectado antes de la bomba. Y eso te da un panorama un poquito diferente, aunque daña más el material. Los temas de los datos están ahí. Usamos en la mayoría, excepto por una ocasión, usamos una excitación de 390 nanómetros. Laue, usamos un Laue rosa, y el procesamiento fue hecho por precognition. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que pasa cuando usamos la fotocristalografía con los materiales de transición de spin. Primero, para entender esto, vamos a saber que es un material de transición de spin. Algunos complejos metálicos con configuración de 4 a D7 pueden sufrir un cambio de spin de bajo a alto si la diferencia de energías entre los orbitales no es muy grande. Si se puede alcanzar con temperatura, entonces aumentando la temperatura se puede obtener un material con high spin, y a baja temperatura uno de spin bajo. Debido a esta propiedad, entonces va a haber una temperatura a la que llamada T-half o T1 medio, donde la mitad de las moléculas están en spin alto y otras en spin bajo. Y es una temperatura característica del material. Pero también se puede obtener por temperatura, por irradiación con luz. Eso es, el material pasa de un ground state, se excitan se hace una excitación de metal to ligand charge transfer, o sea, la transferencia de carga. Se hace un intersystem crossing en algunos femtoseconds, hasta llegar a un estado metaestable, que es el estado de spin alto. El estado de spin alto es un estado metaestable que va a vivir a nanoseconds, miliseconds o microseconds. Todo va a depender de las características del material. En algunas ocasiones se puede capturar este estado por meses, días, o lo que más se quisiera es capturarlo por años, cuando la temperatura es muy baja y el material se irradia por varias horas. Entonces, los cambios cristalográficos se pueden se pueden estudiar usando fotocristalografía estática. Pero si, por ejemplo, la temperatura es alta, como 290, o se utiliza nada más, en vez de irradiarlo por 30 minutos, una hora, se irradia nada más con un pulso, se debe utilizar fotocristalografía de resolución temporal. Si se captura este estado de spin alto, si se atrapa, también hay una temperatura en la que
este estado puede vivir por días a una temperatura donde ya se decae en algunos nanosegundos. Y eso es a lo que se le llama T-list. Y esa es la temperatura que realmente muchos investigadores están luchando. Entre más alta sea, lo que se desea es que ese T-list sea temperatura ambiente. Entonces, lo que se ha estudiado es cómo podemos diseñar materiales en la que la T-list puede hacer más a temperatura ambiente, porque la mayoría de los tiempos, la mayoría de las veces, perdón, es menor a 80 Kelvin. Entonces, no es útil para aplicaciones como fotoelectrónica o, no sé, algo relacionado a sus propiedades magnéticas. Como hay una variación, el cambio de spin viene acompañado de cambios estructurales, como se pasa de un electrón pasa de un bonding orbital a un antibonding orbital. Entonces, hay una elongación hay un crecimiento en las distancias entre el metal y los ligandos. En el caso del hierro, por ejemplo, se pasa de más o menos de 1.96 a 2.2. El cambio teórico del bond length distance es usualmente considerado 0.2. Pero aparte de eso, hay un cambio en la distorsión del material. Cuando está en el spin bajo, el material es un poquito más octaédrico, mientras que cuando es spin alto es un poquito más, bueno, es un octaédrico distorsionado. Y por supuesto, el volumen del poliedro. Si se incrementa el bond length distance, se incrementa el volumen del poliedro. Pero esto no se puede acabar nada más en el sitio del metal. También puede extenderse hacia la molécula. La molécula en general se puede deformar. Al hacer esto también pueden incrementar o disminuir o simplemente cambiar las interacciones moleculares, el empaquetamiento, la mosaicidad o incluso deformar el cristal, presentar daños incluso permanentes en el cristal, o a veces son, en muy pocos casos son reversibles. Entonces, con un solo pequeño cambio estructural puedes afectar toda la estructura. Y eso es lo más interesante que es para nosotros. Bueno, aquí algo que nosotros usamos mucho es el Angular Distortion Parameter, θ, que simplemente se va a medir por cada eje de rotación del octaedro. Si consideramos aquí al átomo de metal y estos pequeños consideramos los nitrógenos o oxígenos en algunos casos del ligando, por cada eje de rotación del octaedro ponemos dos planos triangulares, los superponemos y medimos el ángulo entre entre las aristas. Bueno, lo comparamos el del octaedro perfecto con el de la molécula normal y usamos esta ecuación, vamos a obtener el valor de θ. ¿Por qué es importante? Porque alguien encontró que hay una relación entre el valor del cambio de θ con respecto a la temperatura de un medio y la temperatura de T-list. En algunos materiales, en algunos SEO, entre más se incrementa el valor de θ, menor es el valor de un medio, pero mayor es el valor de T-list. Y debemos recordar que para aplicaciones, el más importante, usualmente el más importante, es el T-list. Porque si puedes controlar un material con luz, es wireless, es sin cables. Entonces, si puedes controlar las propiedades magnéticas, ópticas o incluso químicas del material con solo utilizar la luz y a temperatura ambiente, entonces las aplicaciones serían inmensas.
la respuesta fuera del equilibrio de los materiales monoméricos, es decir, un solo átomo metálico por molécula. Este es cuando es afuera del equilibrio, cuando solo se usa un pulso del láser, tiene una respuesta compleja. Primero se va a pasar por un proceso fotoinducido, donde una molécula absorbe un fotón. Sin embargo, porque en la mayoría de los casos enviamos más energía de la que el material absorbe, esta energía se disipa en el material como calor, pero produce y por lo tanto produce un cambio en el látiz del material, en el empaquetamiento y todo. Y eso produce una propagación de ondas elásticas que produce un cambio en la celda unitaria. Y ese cambio en la celda unitaria produce como micropresiones dentro del material. Esas micropresiones hacen que más moléculas cambien de spin, de un spin bajo a un spin alto. Y finalmente, como la temperatura general del cristal aumenta, produce un aumento aún más grande de una conversión más alta de bajo spin a alto spin. Y finalmente, usualmente en pocos microsegundos, en milisegundos, el material regresa a su estado original. Entonces es un material de varios pasos que tiene tiempos determinados. Un paso fotoinducido donde es simplemente absorción de fotones. Un paso elástico que es producido por propagación de ondas elásticas, por distribución de energía, y un tercer paso debido al aumento de la temperatura de material. En el tercer paso ya es más similar como si aumentáramos la temperatura del cristal normalmente. Bueno, esto se ha visto generalmente, en estos cambios se han visto generalmente usando fotocristalografía, observando el cambio del bond length distance entre el hierro y el nitrógeno, usualmente de estos tipos de materiales. Y se ha visto que, por ejemplo, hay más o menos como 3 cambios. Un cambio en los picosegundos, cambios en nanosegundos y un cambio en los microsegundos. También se ha observado que, por ejemplo, durante la etapa fotoinducida, el material no cambia la celda unidad no cambia de tamaño, sino es usualmente en algunos nanosegundos que se está cambiando de tamaño. Y es por eso que se le llama es por eso que se detecta este segundo paso del paso elástico. Y finalmente, el cambio de temperatura usualmente es observado por el Bailey-Walley factor, que no es que simplemente es asociado al movimiento atómico isotrópico, aunque no es muy preciso y también va relacionado con la fotoconversión. Es una forma un poco inexacta de calcular más o menos cuándo el cristal en general ha aumentado más o menos la temperatura. Y bueno, lo que pasa, y bueno, eso también, una forma visual de ver cómo cambia la estructura es utilizando los photodifference maps en mapas de diferencia electrónica. Simplemente se resta la densidad electrónica entre el irradiado menos el no irradiado. Y la diferencia te va a decir más o menos cómo cambió la estructura. En este caso, el azul indica dónde el material estuvo antes de ser irradiado y el rojo te está indicando hacia dónde se está moviendo la densidad electrónica después de la irradiación. Y si ven aquí,
entre 500 picoseconds y 500 microseconds se ve muy similar, aunque es mucho más pronunciada a 500 microseconds. Pero el Photo Difference Map te está indicando que hay un movimiento estructural a una misma dirección. Y eso es lo que va a cambiar cuando usemos materiales que no son monoméricos o monoatómicos. Nosotros aquí usamos también materiales de hierro, pero usamos rejillas metálicas. En colaboración con la Universidad de Göttingen, mi grupo ha estudiado estos materiales desde el 2017, tratado de ver cuáles son los cambios estructurales con la luz, y finalmente hemos obtenido ciertos resultados. Hemos estudiado tres tipos de materiales, a los cuales voy a llamar Iron 2, Iron 3 y Iron 4. Estos tienen esta forma de rejilla, donde en las esquinas vamos a encontrar los metales. En el caso de Iron 2 son 2, en el caso de Iron 3 son 3, y en el caso de el Iron 4 son 4 átomos de hierro. En esquinas opuestas los átomos con el mismo spin van a estar en esquinas opuestas. El Iron 2 tiene tiene 2 átomos de hierro en bajo spin. El hierro 3 tiene 2 en bajo spin, 1 en alto spin. Y el Iron 4 tiene 2 en bajo spin y alto spin. Una cosa importante es que es un poquito problemático, es que tienen acetonitrilo en el cristal, o sea, tienen solvente, el solvente co-cristalizó con los materiales, y esto va a tener un efecto, como vamos a ver después. Y el contrarrayón que se utilizó es el BF4. Aquí no va a tener mucho efecto, pero si se trata de utilizar, pero ya sean solventes o contrarrayones, siempre tienen un efecto en las propiedades de transición de spin entre los materiales. Bueno, vamos a empezar con la rejilla 4. Aquí están sus características cristalográficas, Space Clock SO2, y desafortunadamente o afortunadamente nada más hay dos átomos de metal cristalográficamente independientes. El material había sido reportado anteriormente, aquí está el paper, y se había demostrado utilizando Squid Measurement, se había demostrado que el material puede pasar lentamente de una configuración de 2 spin altos, 2 spins bajos, a un más o menos 9%, es aquí a 350 es más o menos un 9% de una configuración mixta entre 2 y 2 a 3 y 1. Pero el material o el cristal se degrada más o menos antes de llegar a los 400 Kelvin. Esa es la razón por qué utilizamos 390 y no llegamos nunca a 400 Kelvin. Pero se sabe más o menos que la transición, un medio es 350 o, bueno, cercano a 350. Nosotros utilizamos un análisis de varias temperaturas, usando la rejilla metálica de F4. Y como dije, empezamos con obtener la estructura desde 100 Kelvin hasta 400 Kelvin, o sea, lo fuimos calentando, y vimos observando algo que se esperaba, que el bond length de iron y nitrógeno fuera aumentando en el átomo que nosotros esperábamos que cambiara de bajo spin a alto spin, mientras que la del átomo que estaba ya en alto spin se mantuviera más o menos a la misma, con la misma distancia.
Algo que también observamos fue que la distorsión, como ya mencioné, medida por el valor teta, cambiaba en ambos de ellos. Era evidente que la distorsión cambiara en el átomo que transita de bajo a alto spin, pero la otra parte, la parte donde el material, el átomo que ya estaba en alto spin se distorsiona, es una evidencia de lo que nosotros llamamos como comunicación metal a metal, porque el ligando que utilizamos para hacer estas rejillas metálicas restringe mucho el movimiento de los átomos, no es flexible, es muy rígida. Entonces, si un átomo tiene un cambio, toda la rejilla lo va a sentir. Y es algo que también se había estudiado utilizando simulaciones. Y nosotros aquí lo demostramos. Y no solo lo demostramos, también pudimos medirlo. Si ven aquí, prácticamente el cambio de la distorsión del átomo A respecto al átomo B es el doble. Entonces hay lo que le llamamos la comunicación elástica se puede medir. O sea, no se van a deformar, el environment de ambos átomos no se va a deformar el mismo. Un poquito de la deformación se va, o de la distorsión se va a perder en el ligando, y nada más va a distorsionar la mitad del otro átomo, del átomo adyacente, en este caso el átomo B. Y otra característica que vimos es que, contrario a lo que se espera, a lo que usualmente pasa, de que si hay un cambio de temperatura se expande el material, aquí por el cambio de spin, lo que pasa es que el material se contrae, se encoge. Si ven antes de 250, donde el material estaba nada más calentando, sin cambio de spin, la mayoría de las medidas van lentamente aumentando. Pero una vez que hay un cambio de spin y hay una reconfiguración de toda la rejilla, el material se contrae. Y esto se puede ver también con los mapas de diferencia térmica, que son similares al Photo Difference Map, pero en vez de utilizar un laser on o un laser off, un antes y después de dilatación, se usan dos temperaturas cercanas. Entonces vemos cómo cambia la densidad electrónica entre dos temperaturas cercanas. Y como se ve ahí en la figura, en este caso el rojo indica dónde estuvo el átomo a 250, y el verde indica dónde está el átomo, más o menos, cómo se movió el átomo, la densidad electrónica del átomo de hierro a 260. Y esto indica que se va contrayendo. Y esto va a ser un indicativo después para ver cómo son los cambios cuando lo irradiamos con un láser. Para la irradiación, primero debemos ver más o menos cómo absorbe el material. Tiene una muy larga absorción. Entre 400 y 800 se considera que es la absorción donde se puede excitar, hacer o llegar al MLCT. Y aunque, por ejemplo, en espectroscopía se utilizaría más o menos 556 para excitarlo, nosotros usamos 390. La razón es porque usualmente se utiliza la cola en vez de el máximo, porque si utiliza el máximo, la mayoría de los fotones serían absorbidos en la superficie del cristal, y no queremos eso. Queremos que la mayor parte del volumen del cristal sea fotoexcitado. Para eso necesitamos utilizar o usar wavelengths más cercanos a la cola de la absorción y no al máximo. En este caso, la rejilla 4
lo que primero presentamos es los mapas de fotodiferencia. Y si ven aquí, todos los átomos, bueno, el átomo A y el átomo B, los otros dos átomos son producidos por simetría, tienen movimientos muy diferentes a lo que vimos por temperatura entre 250 y 260, que es cuando empezaba el spin. Y no solo eso, con respecto a pasa el tiempo, este movimiento es totalmente diferente. Los círculos que están vacíos indican que la densidad electrónica está saliendo de la pantalla, mientras que los que tienen el puntito en medio están diciendo que están saliendo y entrando de la pantalla. Y como ven, a cada tiempo, a 100, 200 y a 500, la densidad electrónica está indicando que hay un cambio. El valor que se presenta ahí abajo es el valor de fotoconversión. Para este caso utilizamos los factores estructurales, ahí como se indica la fórmula. Pero es cómo lo calculamos también es un poquito complicado y no voy a entrar un poquito de detalles. Pero más o menos el valor de la parte fotoinducida de estos tres mapas es entre 1 y 3% de fotoexcitación. Estos cambios estructurales siguen ocurriendo hasta 5 nanosegundos. De 5 nanosegundos, lo que ya se tiene es, como ven, la densidad electrónica lo está rodeando los átomos del hierro, y esto es más indicativo de un incremento en la temperatura. Y es más como un factor térmico. O sea, ya pasamos del fotoinducido al térmico, aunque no llegamos a distinguir muy bien cuándo o si el paso elástico ocurrió como en los materiales con un solo átomo de hierro. Para ver la temperatura decimos que usamos un cambio en el de Bailey-Weller factor. Para eso utilizamos algo que se conoce como Photo-Wilson's plot, que simplemente es una gráfica que se obtiene utilizando la ecuación que se presenta ahí en la pantalla. Y la pendiente de la línea promedio de ese scatter plot es el cambio en el de Bailey-Weller factor. Si ese se acerca a 0, indica que la temperatura del cristal se mantuvo más o menos la misma, que no aumentó, con el caso a 100 picos segundos. Mientras que a 5 nanosegundos vemos que el valor es mucho mayor, es 0.14 en vez de 0.04. Eso indicaba más o menos que hubo un incremento en la temperatura a 5 segundos. Y eso nos da un indicativo de que por lo menos la parte fotoinducida había terminado. Eso fue lo que prácticamente presentamos en nuestro primer paper. Prácticamente lo que tratamos de decir es que hay algo que sabíamos ya previamente, que hay una comunicación entre metales. Pero lo que no sabíamos es cómo esto afectaba o cómo esto diferenciaba respecto a los materiales monometálicos. Los materiales monometálicos, una vez que los irradias, se deforman una sola vez, pero estos no. Estos, debido a que hay una comunicación entre ellos, hay un feedback en esta rejilla, y eso es lo que causa este movimiento. Sin embargo, no sabíamos cuál era la dinámica completa que pasa en la parte elástica y que pasa en la parte térmica, y si existían, porque nosotros no llegamos a ver todos los tres de ellos. Así es que repetimos más el experimento, fuimos otra vez a LabVIES, usamos varios días para tomar todos los datos desde 100 picoseconds hasta 100 microseconds. No en pasos variados, pero que nos daban más o menos la historia completa de lo que pasó. Usamos una temperatura, por supuesto, mucho mayor, porque para llegar a ver el paso térmico, el incremento de temperatura debe estar cercano a la temperatura de transición térmica, de una temperatura normal, como cuando usamos
el multi-temperature analysis. Se ven aquí, por ejemplo, aquí estos mapas fueron tomados no con precognition como el anterior, pero sino con Lau et al. Usamos el otro proceso. Nada más por estos 3 primeros mapas. Y si ven, otra vez la densidad electrónica está cambiando por cada paso, como estábamos viendo anteriormente. No es exactamente igual a lo anterior. Puede ser debido al cristal, puede ser debido a que usamos diferente colección, o principalmente puede ser debido a la temperatura que utilizamos. Previamente había hecho ciertos análisis más o menos mecánicos entre 100 y 200 Kelvin, y es más favorable a 200 Kelvin que la direccionalidad electrónica se mueva más hacia afuera de la pantalla, como se ve ahorita, que a 100 Kelvin. Son un poquito más estudios complicados, pero diferencias entre 200 y 100 Kelvin ya pueden estar justificadas, pero es un análisis muy complicado de hacer. Bien, lo más importante es que vemos otra vez que la densidad electrónica se va cambiando a cada paso, 100, 200, 400 segundos. Lo que no sabíamos es que más o menos a esta temperatura, a 100 picoseconds, los cambios de densidad electrónica van disminuyendo significativamente. Prácticamente la excitación y el cambio estructural va disminuyendo. Ya a 600 picoseconds el material está prácticamente recuperando su configuración original. La mayoría de los spins que habían pasado de bajo a alto están regresando otra vez a bajo spin. Sin embargo, para ese momento hay un cambio en la celda unidad, y esto hace que se deforme la celda unidad a lo largo de, por ejemplo, en este caso del eje C a 800 picoseconds, y esto incrementa nuevamente el cambio de spin, de bajo a alto otra vez. Y como se puede ver aquí, podemos ver que la densidad electrónica en este caso está mostrando cómo está esta propagación de ondas elásticas. Primero se va hacia el eje C, después se va hacia el eje A 100 nanoseconds. Y finalmente, a 10 microsegundos, podemos ver un photodifference map, unos mapas que precisamente, no exactamente, pero se parecen, se asemejan a lo que encontramos a diferentes temperaturas. Y es aquí cuando sabemos que pasamos de mapas de diferencia, bueno, cuando pasamos del paso elástico hacia el paso térmico. También sabemos que pasamos al paso elástico porque podemos ver un cambio o vemos cómo se forman los spots en las imágenes que colectamos de difracción. Recuerden que hicimos aquí un cambio estroboscópico, entonces vemos cómo pasaron recuerden que hicimos un off, on, off, on, off. Y vemos que cada vez que ponemos laser on, hay un cambio a 800 picoseconds un cambio en la distancia o un cambio en el spot. Esto implica que había un cambio en la celda unidad. ¿Y cómo se ven los cambios estructurales o las medidas de los cambios estructurales? Pues podemos ver que hay 3 cambios o 3 incrementos en el bond length entre el átomo de hierro y los nitrógenos, cada una correspondiente al paso fotoinducido, el elástico y el térmico. Y vemos que también el cambio de delta V empieza más o menos hasta un poquito después de que el paso elástico haya empezado. Un poquito diferente a lo que se vio con los materiales monoméricos, pero la razón es que tenemos un poco el delta V en el paso elástico y no solo en el paso térmico como los monoméricos, es porque usamos un poquito más de
el laser power, un poquito más de la potencia fue mucho más. O sea, pusimos un poquito más de energía. Era evidente que íbamos a notar un poquito de cambio de temperatura mucho antes que en los experimentos anteriores con los monometálicos. Y bueno, aquí para calcular la fotoconversión, en vez de utilizar los structure factor, usamos los cambios estructurales en el átomo. ¿Qué pasa con el átomo B? El átomo B también se deforma y también incrementa su bond length distance entre hierro y nitrógeno, pero es más pequeño que en el átomo A y es un poquito más desordenado, aunque sí sigue más o menos la misma trayectoria. Lo más interesante es empieza a estar un poquito más o menos en qué tanto se forma el ambiente de este átomo. En ambos casos la formación ocurre, pero es incluso mayor en el átomo adyacente que en el átomo en el que está pasando la transición. Y una vez, eso principalmente en la parte fotoinducida. En la parte elástica, ambos se deforman significativamente y lentamente van recobrando su dimensión hasta que llegan a la parte térmica, donde varía un poquito, pero es un poquito más considerable. Además, creo que ya estamos recuperando las dimensiones iniciales, así es que hay un poquito también de cambio de dimensión. Otra vez está regresando el material a su estructura original. ¿Cómo cambia la rejilla? Entre átomo A y átomo B no es muy significativo el cambio y esto depende también mucho del paso. El cambio más significativo es durante el elastic step. Pero donde se ve más es el continuo cambio estructural es cuando medimos las distancias entre átomos A y átomos B. Si ven en la parte fotoinducida hay este tipo de onda o de función cíclica en la distancia de AA y un poquito en la distancia BB, lo que indica que el material se estuvo moviendo durante photoinduced step y luego en el elastic step toda la rejilla se deforma de acuerdo a cómo se están propagando las ondas elásticas, cómo se está deformando, no solo la rejilla, sino en este caso, cómo se está deformando todo el cristal. Es decir, la parte fotoinducida hay una deformación local, solo la molécula, mientras que en la parte elástica es todo el cristal, todas las celdas, unidades es la que se está deformando. Y en la parte térmica es simplemente un incremento de temperatura normal, no debemos ver tanto cambio. Y entonces es lo que nos llevó a la conclusión de que hay, o sea, en materiales oligoméricos también hay es el mismo ciclo, donde hay un paso fotoinducido, un paso elástico, un paso térmico. Sin embargo, aquí hay una deformación elástica pequeña dentro de la molécula en el paso fotoinducido. Que cuando llega el paso elástico supersede esta deformación local y entonces modifica toda la red. Bueno, la deformación local es no evidente o no visible. Es una vez que el paso elástico haya pasado. También pasamos a hacer el Iron 3, es lo que estamos viendo ahorita. El problema del hierro 3 es que cuando no tiene solvente es cuando muestra las propiedades más interesantes, pero la muestra que tenemos tiene el solvente. Si le tratamos de quitar el solvente, el material se degrada y ya no podemos verlo. Si nosotros medimos las propiedades estructurales
diferentes temperaturas no vemos ningún cambio significante, no hay conversión, posiblemente hay una pequeña conversión alrededor, más allá de 270, pero es debido a la evaporación del solvente. No es visible comunicación metal a metal, y como no hay transición, no podemos ver algo interesante. El mayor cambio estructural que sufre la energía completa es debido a la temperatura, y es más que nada la separación entre átomos A y B. Ese no es F4, es F3. El espectro del F3 es similar al del F4. Utilizamos también 390 de excitación. Y igualmente empezamos con 100 Kelvin. Y aunque es muy pequeño, se ve también el mismo paso, un efecto fotoinducido, es decir, que aunque el material no muestra nada, ningún cambio de bajo a alto spin a bajas por temperatura, es posible fotoexcitarlo y obtener cambios de spin. Y este spin va a mostrar más o menos lo mismo, porque es un material oligomérico, va a tener esta comunicación entre átomos, átomos conectados por el ligando. Entonces va a tener una constante cambio de estructura. A 800 picosegundos, en caso algo similar a lo que vimos con el Iron 4, esto también va a acabar. Y a unos segundos, aunque es un poquito difícil de ver, se empieza a tener un paso elástico, donde todos los átomos prácticamente están vibrando o se están moviendo hacia un eje en particular. En este caso se están moviendo hacia el eje A. José, Sí. 3 minutos. 3 Sí, minutos. vamos a terminar con eso. Estos son resultados probatorios, provisionales. Apenas estoy trabajando en esto. Esperemos que termine este mes. Pero como puede ver, el cambio de bond length en el átomo A es el que aparentemente es el átomo que está cambiando. Y como se ve, hay un incremento después de la irradiación. Y a 800 picosegundos es donde prácticamente se está cayendo otra vez y está aumentando otra vez a 100 nanosegundos, mientras que los demás nomás varían un poquito más aleatoriamente. Y ese es el material, Iron 2 es el otro material que apenas estamos estudiando. Es un poquito más difícil de entender. Aparentemente también hay una conversión gradual de bajo a alto spin, pero aparentemente es debido a la evaporación del solvente. Estructuralmente no vemos nada interesante a las diferentes temperaturas. Como ven, el espectro es prácticamente el mismo. En este caso, fotoexcitamos a 390 y 780, solo por casualidad. Y a 390 apenas si vemos algo, o posiblemente solo se ve ruido. Los mapas están obtenidos con precognition. Mientras que a 780, aunque no debería haber mucha fotoexcitación, se ve un cambio mucho mayor. Y esto tratamos de colaborarlo con espectroscopía de absorción transitoria. Y sí, nuestros colegas de la Universidad de Hamburg encontraron que hay un cambio que no se observa a 800, a excitación de 800 nanómetros, hay un cambio que no se observa a 400. Aunque en ambos se puede pasar de bajo spin a alto spin, y esta tiene más o menos la misma vida media. Pero bueno, se necesita más trabajo en investigación. Perdón, me tardé un poquito más de lo que yo esperaba. Posiblemente voy a hablar de los MOVs después, pero ya, por lo menos lo vamos a dejar aquí. Y ya, quizá en alguna otra plática puedo decir qué va a pasar con los MOVs y qué más hay, y qué más otras colaboraciones que he hecho con Luis. Por el momento sería todo. Nada, pasamos a
los reconocimientos, estos son mis colaboradores, incluyendo Luis, especialmente por las propiedades magnéticas de los materiales de transición de spin, y otros colaboradores de la Universidad de Concordia, la Universidad de Hamburg y la Universidad de Göttingen. ¿Ok? Por el momento esto sería todo. Muchas gracias, José Velázquez, por tu interesante charla, por tu interesante palestra. Déjame presentarte a los panelistas uno por uno, los cuales te van a ir haciendo preguntas, ¿ya? En primer lugar, déjame presentarte al profesor Diego Lamas, de la Universidad de San Martín, en Argentina, Buenos Aires. Él es también especialista en cristalografía y estoy seguro que te tiene también preguntas por hacer. Diego. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Pues, sí, puedes encender tu cámara, Diego, para que te conozca José. No sé por qué ahora no está funcionando la cámara. O sea, al comienzo sí funcionaba, pero ahora no sé por qué no se está encendiendo. Le pido disculpas. No hay problema. A José. Pero bueno, un gusto, José. Muchas gracias por su presentación. Realmente muy interesante todo el trabajo que está haciendo. Bueno, me quedé con las ganas de ver la parte de MOF y otros temas que decías, pero bueno, a lo mejor en algún momento puede haber otra oportunidad. Bueno, es que la parte de los MOVs es un poquito más controversial, así es que en ese aspecto yo me salió un poco. Bueno. pero a veces sí, a veces, si hay alguien experto en MOVs, en fotoluminiscentes y cristalografía, es a veces bueno tratar de ese tipo de discusiones. Quizá aceptaría otra invitación de Luis después, hablando de lo que apenas vamos descubriendo. Buenísimo. Te quería preguntar, o sea, entonces todo esto, esta parte de difracción de rayos X resuelta en el tiempo, entonces lo hiciste en Chicago. Sí. En Hamburgo no tienen esta facilidad. No, hay una controversia, es una controversia el uso de láseres aquí, es un poquito más complicado. Hay la posibilidad de hacerlo, pero el problema es el uso del láser de clase 4. Y en la estación, o sea, en la línea de luz que estás trabajando, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué técnicas? O sea, es la primera parte que comentaste de cristalografía más tradicional. No trabajo en ningún binline, soy researcher. Okay. El trabajo fue en P11, sí. Que es lo que la gente más nice. Y la que siempre nos han apoyado, pero es más para hacia macrocristalografía. Hay una un poquito más para cristalografía de materiales inorgánicos, pero es un poquito más lenta. Y como ves, como el material se degrada, necesitamos que la colección sea rápida, especialmente a altas temperaturas. Entonces, P11 es más suitable, más fácil de hacer. Y cuando haces los experimentos en Chicago, o sea, finalmente, para tener una idea, o sea, ¿qué volumen de datos tiene un experimento en función de la temperatura, por ejemplo? Eso es una cosa tremenda. Es un tremendo, porque son, como dije, la mayoría del tiempo usamos técnicas estroboscópicas, Laser-on, Laser-off, Laser-on, Laser-off. Sí. Son de 5 a 10, o sea, 5 Laser-off, 5 Laser-off. Sí. Por 3 días, creo que cada uno de nosotros hemos tenido 4 terabytes, o entre 2 y 4 terabytes. Ok, porque esos 10 experimentos no duran nada, ¿no? O sea, ¿en qué escala están esos 10? ¿Cómo? O sea, esas 10 medidas que haces Laser-on, Laser-off, ¿en total cuánto llevan? Dependiendo, la primera vez que fuimos tardó 3 horas por delay time, o sea, por ejemplo, 100 picosecond fueron 3 horas. Después, ahorita que regresamos en el 2022, sí estaba casi la mitad, un poquito más, dependiendo de las condiciones, se fue mucho más rápido. Y es como tuvimos posibilidad de obtener los datos de los MOVs, porque los MOVs no estaban dentro del proposal, pero hicimos ahí un poquito de espacio para eso.
Después una pregunta, creo que es obvio que la respuesta, pero o sea, me imagino que la mayoría de las muestras se destruyen en el experimento, o sea, Sí. estás tirando energías tremendas en tiempos cortísimos, Ujú. pero la interacción es suficientemente rápida como para que tengas una señal representativa de lo que estás estudiando. Sí, o sea, por ejemplo, lo que decía hay diferentes formas de colectarlo. Usualmente el tipo de macromolécula, o sea, Precognition fue un software desarrollado por gente trabajando en macromolecule. Uh-huh. Y la forma de colección es nada más un laser on, un laser off y varios tiempos, laser on, a diferentes tiempos. La repetición del experimento es muy pobre y la señal no es suficiente para nuestros casos. Uh-huh. El primer paper, la primera parte del F4, como si lo viste, se veía muy ruidosa, Sí. precisamente porque la chica que hizo esa colección usó esa estrategia. Cuando nosotros usamos la estrategia más utilizada de 5 y 5 laser on and laser off, podemos tener un poquito más de contraste entre un poquito más de contraste entre las estructuras off y las estructuras on. Okay. Y eso es algo que nosotros tenemos de tener en cuenta. Y el problema es que esa técnica destruye el cristal. Por cada medida es un cristal. Uh-huh. Y entonces tenemos que reemplazarlo. Bien. Después, bueno, algo que, o sea, no es una pregunta, que quería compartir con los colegas y contigo, que, bueno, es oportuno tener una charla sobre sincrotrón, porque, bueno, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, falleció el profesor Aldo Krajewicz, que, bueno, fue el principal impulsor de las técnicas de luz sincrotrón en América Latina, que fue el que impulsó que se creara el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón en Brasil. Así que, bueno, para nuestra comunidad de la cristalografía y de las técnicas de luz sincrotrón, un momento, o sea, muy, muy triste. Y bueno, si tener una oportunidad de una charla como la tuya sobre sincrotrón en estos días, o sea, es muy oportuno, es casi como un homenaje, digamos. Sé que, o sea, me alegra mucho que hayas dado esta charla y te agradezco mucho. Ok, gracias. Gracias, profesor Diego Lamas, de la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Bien, José, muchas gracias. Ahora déjame presentarte a otro. Nos pasamos a Chile, después de Argentina nos pasamos a Chile, a Antofagasta, con el profesor Sergio Conejeros Espíndola, de la Universidad de Antofagasta, Católica, Antofagasta, en Chile. Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José. Muy interesante tu charla. En realidad, tu trabajo me gustó mucho. Me gustaría entender varias cosas, con varias cosas que quizás por tiempo no se pudieron, no pude comprender bien, por el tiempo acotado, ¿cierto?, de la misma presentación. Si vamos a la página 19, quizás ahí me podría aclarar un poco más de tu trabajo. ¿Esa? Sí, la diapositiva, esa misma, la diapositiva 19. Aquí hay cosas que no acabo de comprender bien. O sea, tú hablabas de que cuando ¿cierto?, aumentaba la temperatura, tú con estas mediciones eras capaz de medir, ¿cierto?, el cambio de spin. Sí, bueno, hay una relación, no es una relación directa, sí hay un cambio de spin, o sea, porque pasas por ejemplo, de 100 Kelvin a 400, hay un cambio de spin, promueves un electrón de un bonding orbital a un anti-bonding orbital, entonces usualmente hay una expansión en la distancia la distancia promedio entre los hierros y los nitrógenos. Perfecto. La distancia entre los hierros, existe acoplamiento magnético, ¿cierto? Más o menos, esta rejilla, ¿qué tipo de ordenamiento tiene? ¿Antiferro, ferro? Es
Es paramagnética. Es paramagnética, o sea, los centros no se ven. Están... No hay fierro, No, antifierro, no. no, Eso causaría un fenómeno mucho más complicado. exacto, Sería eso estaba pensando, porque quizás, claro, esa transición, claro, ahí se te mezclarían fenómenos como quizás, ¿cierto? Estos fenómenos de la transición de sí, antiferro no es a magnético, ferro, tendrías otro fenómeno mezclado ahí. Entonces, sí, claro, tu comportamiento es paramagnético, los hierros. Sí, es paramagnético y diamagnético. Y ya, sí, y eso es es una ventaja de este material. Este material fue una bendición en cierto aspecto porque solo uno de ellos se mueve, o solo uno de ellos cambia. No hay interacciones magnéticas. Y precisamente, o sea, y la simetría hace que se reduzca de 4 átomos a 2. Entonces, es fácil de rastrear. Si hay propiedades magnéticas, entonces los cambios estructurales serían mucho más complicados de ver. Y otra consulta, ya que, bueno, tú trabajas tanto en Alemania como en Estados Unidos y tienes, supongo, a disposición varios equipos para hacer mediciones magnéticas como un SQUID o incluso un NanoSQUID para comparar tus resultados, ¿cierto? Estos resultados fotocristalográficos compararlos, ¿cierto? A mediciones magnéticas ya sea con curva de susceptibilidad magnética o también con esta. Exacto. O Sí, esta simplemente, o sea, aquí no se ve porque borré la otra, simplemente estaban comparando otro material, por eso la gráfica se ve tan chiquita. Pero sí, corresponde. Ya, perfecto. Ya. O sea, más o menos van así, ya, sí van complementando mediciones y van... Sí, empieza a 250 aquí en el SQUID, empieza más o menos a 250 aquí en la estructura, en los cambios estructurales. Y igual la distorsión empieza más o menos a 250. Okay. La diferencia es que nosotros pudimos, por la velocidad en la que podemos hacer el experimento, pudimos llegar a 390 Kelvin y en el SQUID nada más a 350. Claro, Luis ya me ayudó tratando de hacer 400, pero una vez sí hubo problemas y 350 es más normal. Por eso la gráfica aquí no se ve tan prominente como en con los cambios estructurales. Ok, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, y por la respuesta a las preguntas ahora, claro, que mucho más claro. Okay. Muchas gracias, chao. Chao. Gracias, Sergio Conejeros Espíndola, de la Universidad de Antofagasta, en Chile. Continuamos en Chile, nos vamos al sur de Chile, en Puerto Montt, con el profesor Felipe Mundaca. Felipe, ¿tienes preguntas? Hola. Cámara, Felipe, Sí, por favor, sí. que te conozca. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Bueno, primero, gracias por la presentación. Muy interesante. A mí, yo me quedé, bueno, con las ganas de ver los resultados de qué es lo que haces con las estructuras MOF. Si me podrías comentar así brevemente qué resultados tuviste con respecto específicamente al HCAS1, porque yo también trabajo en ese sistema, entonces me quedé un poquito ahí con la... Bueno, rápidamente. Bueno, el HCAS1 es un MOF hecho de trimesic acid y copper. Tiene es un material es un polígono de coordinación en 3 dimensiones. Es poroso, tiene 2 tipos de poros, bueno, realmente 3, pero usualmente se ve como 2 tipos de poros, uno grande y 2 pequeños, bueno, un pequeño. Y vemos aquí el paddle wheel clusters. Y como ves aquí tiene en el paddle wheel cluster vemos estos dos átomos de oxígeno que realmente es agua que se pone en el paddle wheel para completar la estructura, especialmente a condiciones ambientales. Y si vamos a ver un poquito más grande. Y si ves, la celda unitaria es nada más esta pequeña estructura. Como dije, la parte roja significa dónde estuvo el material antes de ser irradiado y la parte verde es donde está. Y apenas se llega a ver que hay como un movimiento arriba del átomo de cobre.
Entonces, prácticamente lo que está pasando, si vemos el Power Cluster, es que se está expandiendo. Parece que se está aproximando o dirigiendo hacia, hacia estos átomos de agua. Y eso es algo que, de hecho, tuve que procesar toda esta información antes de hacer la presentación, que es lo que quería presentar y ver. O sea, no es muy inusual este movimiento. Si lees un poquito acerca de cómo vibra o cómo cambia el cambio térmico, por ejemplo, del HCOS-1, es más o menos así. Se expande este Power Cluster y también se vendea un poquito la parte orgánica. Y parece que algo similar está pasando ahí, que se está incrementando. Ya. Bien. Oye, y una última pregunta. Sí. Bueno, es que yo trabajo con estos sistemas con colaboración con allá en México, donde ellos, bueno, básicamente lo están utilizando para producción de hidrógeno. Y una de las variables que no está bien determinada es la masa efectiva. No sé si tú, que estás trabajando igual con ese sistema, tú si tienes alguna información con respecto a eso, o si donde tú estás trabajando hay posibilidades de medir por radiación sincrotrón esta variable. La masa efectiva. Lo que pasa es que no, o sea, es que también te va a depender que está dentro del MOF, si está totalmente ¿cómo se llama? Activado y todo ese tipo de cosas. No, yo prácticamente me dedico un poquito más a la cristalografía. Otra cosa que estoy también ahorita abarcando es los defectos, pero no, que es también algo que posiblemente, especialmente para hidrógeno, te puede estar afectando. ¿Qué tanto defectos? Y bueno, ¿cómo se sintetizó el material? En este caso, yo encontré un archive y pude cristalizar esos materiales casi, no, bastante grandes, la mayoría tuinados, pero se puede, aparentemente con esta síntesis se puede tener hasta tamaño milimétrico, así, grandes, muy grandes, pero se requiere ácido nítrico, el que se utiliza para hacer las bombas, para poder hacerlo. Y no, pero no sabía cómo hacerla más efectiva. Digo, para mí, que yo sepa, depende de cómo, muchas cosas dependen de cómo lo sintetizaste. Y claro, si tienes algo adentro que no puedes deshacerte de ello, depende mucho de eso. Ok, bueno, esa era mi duda. Listo, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Felipe Mundaca. Muchas gracias a los amigos chilenos. Bien, nos vamos ahora a Brasil con el profesor José Albino Oliveira de Aguiar, profesor Albino, de la Universidad Federal de Pernambuco. Albino. Bom dia a todos, novamente. Luiz, obrigado. José, parabéns pela excelente charla. É muito interessante ver como é possível observar o movimento das estruturas em tempos muito curtos. Eu não tenho perguntas, mas quero parabenizá-lo e gostaria de apoiar a sugestão do Diego Lamas de que a gente procurasse fazer uma palestra sobre a radiação síncrotron. Né? Seria uma bela homenagem ao professor Aldo Félix Kraevitz, que foi um dos grandes batalhadores para a construção do primeiro síncrotron do Brasil. E essa fica aí meu apoio à proposta do Diego. E a você, parabéns mais uma vez e muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado, Luis. Obrigado, Albino. Bien, entonces, Diego, ¿tú crees que puedas invitar a alguien las siguientes semanas, dependiendo de la lista de los palestrantes que tengamos disponibles, alguien que pueda hablarnos sobre sincrotrón? Sí, podemos invitar directamente a alguno
las autoridades o de los responsables de las líneas de Sirius, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sería interesante. Coordinamos por interno entonces, Diego, ¿sí? Perfecto. Bueno. Bien, coordinamos. Continuamos entonces con Latinoamérica. Nos vamos hasta México, un paisano tuyo, de profesor Arturo Martínez del Cinvestav de México. Arturo. Sí, muchas gracias, José, por tu excelente charla. Me gustó demasiado. Solo tengo una curiosidad. Este tipo de estudios que presentaste, ¿solo son aplicables para monocristalinos o también para policristales? No hay un método especificado para policristalinos. Hay ciertos estudios donde simplemente se diferencia el powder pattern y se ve cómo está cambiando el patrón. Pero eso ya lleva desde los early 2000s. Pero no es no podrás hacer un repeat análisis para decirte eso. Para ver el cambio. Entonces solo es para monocristales. Como dije, bueno, es que depende de qué es lo que quieres ver. Si quieres ver nada cómo está cambiando la celda unidad, podrías utilizarlo. Pero no te va a decir mucho. Tendrías que usar métodos espectroscopia, tienes que usarlo para ver qué pasa más a profundo. Y si quieres ver cómo está cambiando la estructura, o sea, cómo está cambiando el metal y lo que está todo alrededor, o sea, el full picture, tendrán que ser monocristales. Ya, muy bien. Pues muchas gracias. Bien, gracias Arturo Martínez del Cinvestav de México. Nos vamos ahora, seguimos Latinoamérica, nos vamos a Venezuela, ¿sí? Con el profesor José Fermín de la Universidad de Zulia, en Venezuela. José. Sí, ¿me escuchas? Un poquito. Okay. Hola, José Jesús. Aquí en Venezuela le decimos, desde Jesús le decimos JJ. La inquietud mía ya la habló Sergio Conejeros sobre si había algún tipo de orden magnético allí. Pero entonces voy a cambiar la inquietud. En virtud que tienes un estado de bajo spin, ¿no? Y un estado de alto spin, y si no me perdí mucho, hay un tiempo de transición entre uno y otro, ¿no? Que el material al final recupera su estado inicial. A pesar de no haber un orden magnético específico, no es posible que exista una corriente de spin ahí. Buena pregunta. Lo dudo. O sea, para ese tipo de corrientes se necesitan condiciones muy especiales, muy específicas. Muy pocos materiales lo han presentado. El mismo tipo que utilizó la fotocristalografía por los materiales monoméricos hizo un estudio de este tipo de corrientes, pero o sea, sí se necesita ciertas condiciones del material que dudo que estos lo cumplan. Especialmente, por ejemplo, el hierro 3, que prácticamente está silenciado por el solvente, entonces. Claro, el hierro 3 para magnético. Bueno, sí. Okay. Sería una pregunta, pero... Bueno, solo eso. Gracias por tu presentación de hoy y esperamos verte de nuevo por aquí. Gracias, Luis, por la oportunidad. Gracias, José Fermín. Gracias, José Fermín de la Universidad de Zulia en Venezuela. También tenemos de invitado, José, alguien que tú conoces, de la Universidad de Cambridge, el profesor Stuart Holmes, que también está en la University College of London. Stuart, ¿preguntas? ¿Questions? Thank you, Jose. Very nice talk. I think I understood some of it. When you use the laser pulse, is that creating the non-equilibrium, say, spin distribution? Is that the purpose of the laser pulse?
Yes, yeah. From the laser port, you enter to a complicated system. You pass from the ground state to an MLCT state, yeah. And then you have a transfer to intermediate steps, usually in the life of a few femtoseconds, so outside of my range of measurement, and then you arrive to the high spin state. In the high spin is like a metastable state, which lives in the nanoseconds, microseconds. So so then for further measurements with the Laue diffraction measurement, you have information about the symmetry of the crystal. What information is that giving you? Separate information to the spin information? Are they correlated? I got lost in your question. Sorry. So in the pump and probe, you're doing a Laue diffraction pattern as well on a time. Yeah. So you pump with the laser, and then you came with the probe, with the X-ray probe. So the X-ray probe gives you structural information. You then have to correlate that with a model to the spin distribution. Is that correct? Correlate. Well, yeah. The change on the structure, it's totally correlated with how the spin changes. With the spin changes, yes. Okay, I've got it now. So, thank you. So you can measure a so-called T1, and this is giving you the spin flip time between the HS and the LS state. So sorry, again? So it's the spin time that you measure is so-called T1. DT, okay, DT. T1. Is Can the you delay measure time? So T2, the phase coherent time? Because you're using a phase coherent excitation. Do you get information about other times? Say how coherent the sample is? T2, no. so-called T2. T2. Oh. Let me see. I'm not sure if in this subject you have a T2, how the spins are coherent. I don't know where you came with the idea of yeah. So can you see my screen? Yes, but it is not the slides. Can you see the slide? Huh? Not yet. Ok, vamos a pararlo otra vez. Okay. Now? Can you see it? Oh, yeah. That's better. Yes. Oh, look at it. Sorry, it was what I said. I passed from the ground state to the MLCT and then to the high spin state. Okay. So when sorry, it's before. Okay, I didn't explain that much, but yeah. So here I put several laser ports, but for example, for every image here, you pump and then you probe. Then you pass to the next image, to the next degree. So for example, it was degree 0, then you pass to degree 1, then you do the same pump and probe per each image. However, it's usually, so it's pump and probe, then that is the so-called laser on. So one image has laser on. Then the next image could be only probe, and then it's the laser off. Next image, pump and probe, laser on, and that's how the measurement is getting on. When you have the pump probe, the difference between the pump and the probe is the so-called delay time. That is the DT I actually put in the, for example, in the equation of the difference map. And the difference between, well, the DT is just indicating what will you see, at what time of the, at
at what time after the laser excitation you will see the structure. So the structure you will, or the model of the structure you will see is after, I don't know, 100 picoseconds, 200 picoseconds. So practically you observe how it is moving over time. That's fine. I think that's answered my questions. I just have one further question. Can you apply a magnetic field in your setup? I wish. I really wish make it more complicated. Yeah, just even more complicated. Yeah, because I mean, as I say, for example, the sample, talking of the sample, iron 4 is very easy. Then it allows you now to scale further. Then what happens if you apply a second disturbance like pressure, like magnetic field, like I don't know, any other kind of things could be actually really groundbreaking thing. You've got 1 year to do it, and then we'll have the no, that's a reason. There is a reason I changed to MOFs, because this is what the project was assigned to do, and thanks God I was allowed to came out after 4 years of seeing only noise. I came with something. And now I jumped to MOFs because there is a conflict with this material. It's very difficult to make. Yeah. It's very nice talk. Thank you again. Very nice. Yeah. Thank you very much, Stuart Holmes. Muchas gracias, Stuart Holmes, de la Universidad de Cambridge y del University College of London. Vamos a ver rápidamente, por último, si es que hay preguntas del público colombiano. Ximena Velázquez, ¿hay preguntas del público colombiano? Muy buenos días a todos y buenas tardes allá en Cambridge, en Alemania. No, en este momento no hay preguntas del público colombiano en ninguna de nuestras redes, solo hay bastantes agradecimientos para el profesor José Velázquez al respecto de la charla y muchos intereses en la parte de todo lo que tiene que ver con el síncrotron, que han sido varios de los comentarios que nos han colocado acá. Muchas gracias. Bien. Ahí veo también invitados. Si alguno de los invitados, estudiantes, etcétera, tiene alguna pregunta que están aquí en la... pueden levantar la mano rápidamente, si es que alguien tiene preguntas. ¿Ninguno? Bueno, perfecto. Entonces, quiero agradecerte por tu excelente charla, José Velázquez. Mencionar algunas noticias de la red. La estudiante colombiana Ximena Velázquez terminó su estadía en la Universidad de Cambridge satisfactoriamente la semana pasada, fin de semana pasada, y ahora se encuentra nuevamente en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia. También, felicidades, espero que haya sido productivo tu estancia de 3 meses en Cambridge, Ximena. Y acaba de llegar también a Cambridge un estudiante peruano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el estudiante Henry Sánchez Cornejo de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él se va a quedar por medio año, acaba de llegar justamente hace unos días atrás, y gracias a esta red que se busca financiamiento entre universidades y se logra hacer transferencia de estudiantes. Perfecto. Entonces, el estudiante peruano Henry Sánchez Cornejo de la Universidad de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Físicas, se encuentra haciendo una pasantía de 6 meses aquí. También recordar al público que la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo se va a realizar en Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, del 23 al 27 de octubre. Todos están invitados a presentar sus trabajos. Está en la red, mayor información en la red LASMAT, la página web de la red LASMAT. Pueden enviar sus trabajos y serán publicados en la revista Journal of Superconductivity and Novel Magnetism de Springer. Perfecto, entonces apuntar a su agenda. Muchas gracias, José Velázquez. ¿Tienes algunas palabras de despedida o algo que añadir? No, gracias por la invitación.
después, si me invitan después, luego volvemos a ver los MOF, aunque sean 25 minutos, creo que es más. O igual cuando ya publiquemos las cosas que tenemos pendientes, igual ya podemos publicar más acerca de los MOFs, que en cierto punto me alegra no presentarlos porque todavía no están publicados. Y hay bastante interés en esas. Ese es bastante interés, sí. Y perfecto. Entonces, rápidamente a nuestro público que nos sigue, las siguientes palestras, el día 13 de mayo, la charla será del doctor Dulat Daurebenkov acerca de Luminescence Converters Based on Semiconductor Quantum Dots. El doctor Dulat es de la Universidad Nacional de Euroasia en Kazajistán. El 20 de mayo va a dar su charla el doctor Alifer Mestra, que es invitado del profesor Sergio Conejero. Sergio Conejero va a ser el moderador. El 27 de mayo, el profesor Edson Sardela, de Brasil, y el moderador será el profesor Isaías Gonzalo Oliveira. El 3 de junio, quizá Diego Lamas podría acomodar a alguien ahí, el 3 de junio, quizá que está libre. Perfecto. Y José Velázquez, tú estás invitado en cualquier momento como panelista, si alguna charla te interesa, nos avisas y siempre eres bienvenido a participar. Perfecto. Gracias. Bien, entonces muchas gracias nuevamente. Para despedirnos, todos abrimos nuestras cámaras, por favor, para decir un hasta luego a José Velázquez. Abrimos nuestras cámaras. Chao. Chao, José. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao. Gracias. Podemos cortar la transmisión. Melvin, cortar la transmisión. Gracias, José. Chao. Obrigado. Chao.